de recolección de basura ya lo cubres con tus impuestos municipales. El Nuevo Ecuador cumple. El Nuevo Ecuador. Autorización número 576. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Ocho 39 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al director de análisis semanal, economista Walter Spurrier Vaquerizo. Lo invitamos para hablar sobre la situación de la economía ecuatoriana con estos ingredientes últimos. Una paralización que, si bien fue focalizada en Imbabura, de alguna manera afecta, le pasa factura a exportaciones como las flores y otros productos. ¿Cómo ve cómo volver a la relativa normalidad en la economía que no se ve afectada? Por un lado, que el daño está allí, y por otro hablaremos también del planteamiento que hiciera el presidente de la CONAIE de aumentar el salario de 470 a 650. ¿En qué puede sustentarse? A ver, los efectos de este paro, que ayer se anunció la terminación. ¿Cómo ve Walter esto? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días a todos quienes nos escuchan y nos ven. Bueno, ha sido un costo. Los estimados que he visto en la prensa han sido de algo menos de $1.000 millones, han sido tipo 800 millones de dólares. Y eso significa que es un costo inferior al que hubo lugar el 19 y el 22. O sea, habla de normalidad, Miguel, pero cada 3 años tenemos uno de estos paros, eso se ha vuelto la normalidad. Y el punto importante de esto es de que el paro fracasó. El paro fracasó porque Vargas incluso lo de tumbar al gobierno. Ni siquiera tuvieron las posibilidades de entrar a Quito y hacer los daños que hicieron en las 2 ocasiones anteriores. Yo, en mi manera de interpretar los daños que se dieron, el presidente consciente que internacionalmente lo que ven, es decir, indígenas protestan, el gobierno reprime, qué horror, el gobierno es terrible, son fascistas, los pobres frágiles indígenas están sufriendo. Entonces el gobierno permitió que la provincia de Imbabura, el norte de Pichincha, se mantengan invadidos en manos de turbas que amenazaban a los comerciantes, que los tenían sometidos a los comerciantes, controlaban la distribución de gas, etcétera, como para que comience a crearse la imagen que no era un gobierno represivo, sino que era más bien estas hordas que estaban causándole daño al resto de la población. Y ya el paro fracasa, en eso se da la entrevista que tiene Miguel con el presidente de la República, y el presidente dice, bueno, ya voy a poner fin a esto, y se coge de eso Vargas para decir, no, tenemos que dejar el paro porque nos van a reprimir con mucha fuerza. Eso fue lo que dijo ayer Vargas, lo cual pues no creo que era el caso, pero en todo caso, termina el paro. Las pérdidas en las florícolas, hubo especulación de pérdidas muy altas. El presidente Expaflores precisó como $1 billón diarios, o sea, estamos hablando de unos $30 millones que se perdieron. Pero yo creo que ha salido algo muy útil de esto. En 30 días de paralización, la más alta de las paralizaciones que han habido en memoria reciente, ha hecho que los productores de la sierra, sobre todo los pequeños, sientan que estos paros les causan un enorme daño económico. Y pienso que la CONAIE ha desgastado lo que le quedaba de simpatía en la población civil, y que esto va a dificultar nuevos levantamientos como lo hemos tenido antes. Entonces es un nuevo Ecuador en que ya no tenemos que pensar que cada 3 años la CONAIE va a destruir el país y la sierra, sobre todo las capitales provinciales
y sobre todo en la capital de la República, y que van a imponer condiciones económicas de toda índole. Entonces, en ese sentido, yo veo algo positivo. Ahora, ¿cómo podemos ver la situación económica hoy? El presidente ha dado cifras halagadoras, pero eso es lo que le corresponde hacer a él. Él es presidente de la República, él tiene que vender bien su gestión, él tiene que gozar optimismo en la población, él no es un analista independiente, él es parte. Es igual como que todos los que somos consultores, todos los que hacemos empresas, tenemos una actividad económica, siempre decimos bien de lo que nosotros hacemos, decimos que todo está perfecto, no hablamos de nuestros problemas. La economía, cierto es que ha crecido 4,3% en el segundo trimestre en relación con el segundo trimestre del año anterior. Entonces, comparado con el pésimo 2024, la economía está yendo muy bien. Pero el tema es que fue en el primer trimestre de este año que se dio el rebote. El primer trimestre de este año fue fantástico. Este segundo trimestre ha sido ligeramente inferior al primero. Y las perspectivas de crecimiento de la economía de 3,8% para el año se implican que el tercer y cuarto trimestre también van a ser ligeramente inferiores al primero. O sea que realmente el rebote ha sido el primer trimestre. En nosotros no tenemos crecimiento intertrimestral, me refiero. Y estas cifras del Banco Central son estacionalizadas. ¿Qué me refiero? Que normalmente el trimestre en que se inician las clases en la sierra y el trimestre que se inician las clases en la costa son de más movimiento económico. El trimestre que tiene las vacaciones escolares de la sierra y las vacaciones escolares de la costa tienen menos crecimiento económico. Ellos estacionalizan esas y otras cosas. Entonces, en estos momentos la economía no está teniendo crecimiento y para el próximo año se prevé 1,8%, que es bajísimo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No hemos hecho las reformas estructurales. Entiendo, el gobierno ha tenido que estar peleando la lucha interna con contra la narcocracia, ha tenido que arreglar la situación fiscal. En lo que va del año, solamente el flujo de amortizar deuda externa y recibir desembolsos ha sido negativo en $850 millones, aparte de los intereses. O sea, básicamente lo que el gobierno está dando plata para atender la deuda externa. Entonces, eso quita dinero para meter en la economía nacional. Entonces, y es una situación económica, y podemos decir normal porque no tenemos otro levantamiento a la vista, pero es una situación económica en la cual urge que el gobierno tome medidas rápidas para facilitar el incremento de la inversión privada, porque inversión pública no va a poder hacer. El gobierno, cuando está, por ejemplo, ofreciendo dinero para las personas perjudicadas por el levantamiento, socialmente es muy importante, políticamente está muy aceptado, hace bien para esas economías golpeadas, pero la plata la tiene que tomar de no pagar cuentas, o no pagar a los municipios o al Seguro Social, o no pagar cuentas a proveedores, porque dinero no tiene, hay déficit fiscal muy fuerte. Entonces, no podemos esperar a que haya una nueva constitución con nuevas reglas para la inversión, para abrir a la inversión privada. Tenemos ya que hacerlo ahora a como dé lugar. Walter, y de tu experiencia, dices urge medidas rápidas. ¿Cuáles serían esas medidas que debe adoptar, no esperar a la constituyente? Bueno, yo pienso que la inversión privada la vamos a poner en tres puntos para no complicar demasiado el panorama. Una inversión que urge es la petrolera. ¿Y por qué urge la petrolera? Porque eso no solo es inversión en la economía, sino dinero para el fisco. El dinero que entre para el fisco significa menos presión para que suban los impuestos, significa que van a pagar atrasos y van a poder la economía funcionar de una manera más eficiente. Y no hay apertura petrolera. Todo el resto de países que nos rodean están invirtiendo en petróleo, y nosotros tenemos una gran bondad para encontrar petróleo, tenemos mucha facilidad. ¿Y qué es lo que hemos hecho en los últimos años? Que la Corte Constitucional nos obliga a invertir en reducir la producción petrolera. O sea, la Corte Constitucional más parece una subsidiaria de Amazon Watch, no es más que del organismo que está teniendo que vigilar el funcionamiento constitucional del Ecuador. Entonces, en ese sentido, eso tiene que abrirse. ¿Por qué no tenemos una licitación, por ejemplo, para abrir
en el Golfo de Guayaquil. Hemos hablado hace mucho tiempo de eso, pero en estos momentos Perú está poniendo un enorme énfasis en los hidrocarburos que ha encontrado en Tumbes. O sea, son yacimientos compartidos, es evidente. Nosotros nada, ¿por qué no podemos ni siquiera convocar a un concurso para buscar gas o hidrocarburos en el Golfo de Guayaquil? ¿Por qué no seguimos en el oriente, los grandes yacimientos que tenemos en el oriente, con empresas que estén dispuestas a invertir para buscar nuevos horizontes de petróleo, no solo para sacar el que hay, sino para hacer más prospección en esos mismos campos y aumentar su productividad? Tenemos el campo de Pungurayacu, crudos extra pesados, pero eso lo están sacando en Canadá y en otros países, están sacando, viviendo de esas utilidades que tienen por las ventas de ese petróleo. ¿Por qué no sacamos eso? O sea, ahí es un sector. Otro es el sector minero. O sea, con la crisis internacional y con lo que se está perdiendo confianza en el dólar por las políticas de Donald Trump, muchos países están aumentando su porcentaje de reservas en oro y disminuyéndolas en dólares. El resultado, pues, es que el oro tiene un precio elevadísimo. Y tenemos cosas como, por ejemplo, la próxima mina en entrar a la producción, que es Loma Larga. En un Cuenca he recibido unos estudios que ha hecho Etapa, en que dicen que lo que sostiene el Ministerio del Ambiente y y los estudios de la compañía a cargo de eso están equivocados, y que se afectaría Cuenca con la explotación de Loma Larga. Y ahí hay dos cosas. Primero, ¿es verdad o no es verdad? Eso debería ponerse de acuerdo las partes y por lo menos buscar un tercero que dirima si tiene razón lo que dicen los cuencanos. Lo que yo tengo entendido, pero yo no soy experto en asuntos ambientales, que las aguas de Loma Larga van hacia el río Jubones, o sea que van hacia la costa. Pero bueno, eso tendría que dilucidarse. Pero por último, si deciden no seguir con Loma Larga y abandonarlo, entonces van a entrar los ilegales, porque actualmente la minería de oro es sumamente rentable, $4,000 la onza. Entonces igual se va a explotar, pero ya sin ninguna consideración ambiental ni tributaria, y a diferencia de lo que haría si tuviera una empresa privada. Esas cosas tienen que irse resolviendo, porque si comenzamos a sacar nuestras reservas de cobre y oro, el país se va para arriba. Entonces, esos son, yo diría, los puntos más relevantes hoy por el impacto que significa de grandes inversiones e ingresos fiscales. Más adelante, con más calma, armar una buena política industrial para que el país adquiera nuevas tecnologías que le permitan insertarse en la economía mundial exportando productos más complejos de los que exporta ahora. Pero eso tendría un impacto a mediano plazo, y para emergencia hablemos solamente de esos dos aspectos que he mencionado. ¿Cómo hacer entender al país, a los diferentes sectores productivos, a los sectores sociales indígenas, lo que dice Walter Spurrier, que si es que no se explota la minería formal, el caso de Loma Larga, va a entrar la minería informal? Y claro, aquí hay discursos de los sectores sociales e indígenas no a la minería formal, lo ha dicho el presidente de la CONAIE, incluso no más de explotación petrolera. ¿De dónde salen los recursos si es que no hay eso? Y si es que no hay minería formal controlada, con licencias ambientales rigurosas, etcétera, entra la minería informal sin controles y sin protesta de los sectores sociales e indígenas. Bueno, lo que sucede es que algunos grupos indígenas también están metidos en la minería informal. O sea, los indígenas no son distintos que el resto de los ecuatorianos, o sea, no son ni mejores ni peores. Entonces, algunos están metidos en la minería informal. Y luego esta oposición de las dirigencias y de grupos que han movilizado las ONGs ambientalistas, no son toda la representación de lo que piensan los indígenas. Por ejemplo, para el caso del ITT, las comunidades del Aguarico están desoladas porque han perdido sus fuentes de ingresos. Le vendían bienes y servicios a Petroecuador y a sus contratistas. Habían hecho sus pequeños negocios, estaban teniendo las perspectivas de poder progresar en la vida,
y de pronto les quitan su sustento, cerrando las operaciones en el ITT. Entonces, en ese sentido, las comunidades que se benefician directamente no protestan. O sea, encontramos, por ejemplo, en el caso de la operación desde el landing en Zamora para la mina Fruta del Norte, las comunidades están satisfechas, no hay protestas en las comunidades. Por supuesto, si una asociación ambientalista y busca gente para armar escándalo y hacerlo hasta algo que reclamo internacional, siempre van a conseguir. Pero en estos momentos, Zamora es una de las provincias que ha tenido en los últimos años el mayor crecimiento económico por este tipo de inversiones. Entonces, yo pienso que también algo que ocasionalmente los de las CONAIE mencionan, pero no lo hacen el centro de sus operaciones. Si tuviésemos una dirigencia indígena más racional y más dispuesta a mejorar la situación económica de sus poblaciones, lo primero que plantearían, y yo lo que les sugeriría si tuviese alguna cercanía con ellos, es una redistribución de las rentas que genera el petróleo. Y decir, esto tiene que distribuirse de una mejor manera para que atiendan más rápidamente las necesidades de las poblaciones indígenas. Podrían ponerse dinero en ciertos fideicomisos con una administración de las comunidades con el gobierno para que se inviertan, por ejemplo, en semillas mejoradas para los productores indígenas, que signifique darles reproductores para el ganado que tienen para mejorar su calidad, estudio de tierras para ver qué cultivos son los que son más rentables, servicios como electrificación, asegurárseles que les llegue internet y que les llegue telefonía celular, que tengan centrales eléctricas, o sea, una inversión que les permita salir adelante. Pero eso no plantean que quieren tumbar el gobierno, se oponen a alza del precio del diésel. Eso son cuestiones más políticas y no están buscando el beneficio para sus comunidades. Claro, el beneficio para las comunidades. ¿Qué lograron luego de este paro? 30 días y cómo regresan a las comunidades en peores condiciones. Destruido Tabalo, destruidas las vías. ¿Qué lograron? Y los manifestantes han tenido que atender sus cultivos, han tenido que atender sus propiedades. Entonces que ellos tienen otra gente que se dedique a las obras que ellos hacen, entonces se han perjudicado económicamente. A lo mejor les han dado algo de dinero por estar en las manifestaciones, pero no han logrado nada. Y a mí me parece lo que dijo aquí en este canal el presidente, y me parece que está muy bien orientado, es que dijo que la asistencia que va a dar va para los perjudicados de estas actividades, no para los violentos. O sea que la gente que entró en esas actitudes violentas no va a verse resarcido pues de alguna manera por lo que ha perdido por desatender su cultivo, sus propiedades, pero sí las personas, sí los grupos sociales que han sido golpeados. Y además, supongo que las comunidades que no se sumaron al paro van a tener un mayor apoyo del gobierno en términos de asistencia para que salgan adelante. Y eso me parece lo correcto. Los que han causado problemas deberían sentirlo fuertemente en el bolsillo el costo de sus actos para que no vuelvan a sumarse a esto y no continúen siendo una fuente de desestabilización nacional. Walter, ahora el tema del salario básico, ¿cuán descabellado es plantear subir, como dijo el presidente de la CONAIE, de 470 a 650? ¿Quién aguanta eso? Bueno, yo pienso que fue una buena estrategia de Vargas hacer eso, porque causa tanto escándalo y nos pone a discutir de eso, que pasa a segunda mano lo que hubiera sido el caso contrario, que hubiera tenido que decir para el fracaso del paro. Entonces, él dijo eso, de alza del salario, y después al día siguiente ya dice, bueno, vamos a levantar el paro porque nos están persiguiendo, nos quieren golpear muy duro, el pueblo no puede seguir protestando por la represión. Pero en el fondo, si él no decía, vamos a proponemos esta alza del salario, así escandalosamente elevada, hubiera tenido que decir fracaso del paro, porque él no hubiera tenido que decir, ya no podemos insistir en retirar el alza del diésel porque fracasamos. Ese fue el punto. En cuanto ya lo concreto, esa oferta,
es un crecimiento del 38% del salario mínimo. Ya, en un país dolarizado. En un país no dolarizado se sube el 38% del salario mínimo y se devalúa la moneda 40% al día siguiente. Nosotros no podemos hacer eso. Entonces, ¿cuál es el impacto del diésel en los precios de la economía? El gobierno está hablando de que se va a ahorrar $1.000 millones en subsidio al año. La producción nacional son $1.300 millones. Producción nacional son $130.000 millones y más. A las finales, el diésel se va a pagar, el alza del diésel no lo pagan los productores, no lo pagan los transportistas, lo paga el consumidor. 1.000 millones que aumenten los precios de $130.000 millones en la que es la producción nacional, da menos del 1% al alza. ¿Ya? Y vemos que incluso el alza de 3 puntos del IVA que tuvimos el año pasado prácticamente no aparece en las cifras de inflación. Y tenemos una inflación bajísima. Si el 0,07 de inflación aumenta en un punto y termina en 1,07 de la inflación, sería bajísima también, porque los bancos centrales están contentos con la inflación del 2% y nosotros estamos por debajo del 2%. ¿Qué sucede con un alza del salario mínimo? Bueno, habrían beneficiado, pero los beneficiados serían aquellos que ganan el salario mínimo y que no los despidan, porque muchos los van a despedir. Y los perjudicados serían todos los que están aspirando a conseguir un empleo sin tener gran cosa de aportar en cuanto a tecnologías y experiencia, como podría ser un estudiante universitario o alguien que haya trabajado en una firma importante. Entonces no habría más empleo formal. Hoy en día, ya como es el salario mínimo en el Ecuador, es muy alto. Es muy alto en relación con su productividad. Es el salario mínimo segundo más alto entre las 8 economías grandes de la América Latina. La única que tiene un salario más alto es Chile, porque cuando subió Boric, que es de izquierda, redujo la jornada laboral de 48 a 40 horas y no me acuerdo si era 48 o 44, pero la redujo a 40 horas y subió el sueldo. Pero Chile tiene la mayor productividad de estas 8 economías, o sea que ellos sí pueden pagar ese salario mínimo. Nosotros tenemos de las menores productividades y tenemos el segundo salario más alto. Eso significa de que las empresas, excepto las grandes con mucho capital, no pueden pagar esos sueldos. Claro, si no tiene monto de una fábrica con tecnología nueva y requiere para una gran inversión 100 empleados, les puede pagar a un muy buen sueldo y se los paga porque cada uno maneja una máquina que cuesta mucho dinero y que va a generarle mucho dinero a la empresa. Claro, pero, Walter, ¿y qué pasa con la pequeña empresa, el servicio doméstico, subirle de esa manera? Eso es precisamente insostenible. Es insostenible, y el asunto es que en la manera como se estructura la economía son muy importantes las empresas muy grandes que hacen gran cantidad de productos, etcétera, etcétera, pero los que crean el grueso del empleo son las empresas pequeñas porque requieren menos capital por persona. Entonces, esas empresas pequeñas, esos emprendimientos no pueden pagar esos sueldos, entonces se quedan en el sector informal. Hoy en día se calcula que el salario promedio en el Ecuador, entre sector formal e informal, es inferior al salario mínimo. En otras palabras, alguien que gana el salario mínimo en términos económicos es clase media en Ecuador. No en términos sociales, pero en términos económicos es clase media, porque la gente aspira a poder tener un salario mínimo y con la estabilidad que hay en el país. Entonces, en ese sentido es impensable. Y más bien nosotros deberíamos ir a un sistema de no subir el salario mínimo por algunos años hasta que no nos alcance la productividad, porque tenemos un salario más alto, por ejemplo, que Perú y Colombia. Entonces, si viene una empresa a servir a la región, va a decir, no, pero en Perú y Colombia hay más productividad, mejor servicio eléctrico, mejores tal y cual otra cosa, el salario me cuesta menos. Entonces, no viene la inversión al país. Lo mismo hasta los propios nacionales pueden decir, me voy a producir a Colombia, voy a producir al Perú y traigo al Ecuador los productos. Entonces, en ese sentido, no es lógico. Y si los salarios mínimos no suben, eso no quiere decir que la gente no pueda aspirar a mejores salarios y que se los suban por encima del mínimo. El mínimo no tiene que ser como que dice
que los salarios tengan que estar congelándose en ese nivel. Si uno tiene más productividad, uno aumenta en su salario, y si no le aumentan el salario donde quiere, puede estar buscando la competencia que, debido a sus capacidades y conocimientos, lo van a contratar. Entonces, no deberíamos impulsar los salarios al alza vía elevando el mínimo, porque eso resulta en que estamos expulsando gente de la economía. Bien, muchas gracias. Como siempre, la ilustración que nos hace el director de análisis semanal, Walter Spurrier Vaquerizo. Walter, un abrazo muy amable. Muchas gracias, Miguel, por tenerme hoy. Saludos a todos los radioescuchas y oyentes, y los que nos vieron también. Muy amable. Gracias. Un saludo cordial. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM.